El ramo de oro. Una vez había un rey cuyo carácter austero y displicente inspiraba miedo más bien que cariño. Se dejaba ver muy raramente y a la más ligera sospecha hacía morir a sus vasallos. Le llamaban el rey moreno por su color, que era bastante oscuro. Este rey moreno tenía un hijo que en nada se le parecía, pues nadie igualaba su talento, su dulzura, su magnificencia y su capacidad, pero tenía las piernas torcidas, una joroba más alta que la cabeza, los ojos bizcos y la boca torcida. En fin, era un monstruo, y jamás alma más hermosa se había alojado en cuerpo más deforme. Sin embargo, por una gracia especial, se hacía querer hasta la locura de aquellos a quienes deseaba agradar, pues su talento era tan superior al de los demás que no se le podía oír con indiferencia. La reina, su madre, quiso que le llamasen Tortícoli. El rey moreno, que pensaba más en su grandeza que en la felicidad de su hijo, puso los ojos en la hija de un poderoso rey vecino suyo, cuyos estados, unidos a los suyos, podían hacerle temer de todo el mundo. Creyó que esta princesa era muy a propósito para el príncipe Tortícoli, porque, siendo ella, por lo menos, tan fea y deforme como él, nada tendrían que echarse en cara. En efecto, tenía las piernas rotas, iba siempre metida en una gamelia y la llamaban Mascarón. Por lo demás, era la criatura más amable del mundo y de más talento. Parecía que el cielo hubiera querido indemnizarla de lo mal que la había tratado la naturaleza. Habiendo pedido al rey moreno el retrato de la princesa Mascarón, le mandó colocar en una sala, bajo un dosel, y envió a llamar al príncipe Tortícoli, al cual mandó mirar aquel retrato con ternura, porque era el de Mascarón, su prometida. Tortícoli echó la vista sobre él, pero le separó enseguida, con un aire de desdén que ofendió a su padre. ¿Acaso no estáis contento?, le dijo irritado. No, señor, respondió. Jamás lo estaré con una tullida por esposa. Bien os está, dijo el rey moreno, hallar defectos a esta princesa, siendo vos mismo un monstruo que da miedo. Por esa razón, añadió el príncipe, no quiero unirme a otro monstruo. Apenas puedo sufrirme a mí y queréis que tome semejante compañera. Por lo visto, respondió el rey en un tono insultante, no queréis perpetuar la raza de los orangutanes. Pero os casaréis, porque yo lo mando, y quiero ser obedecido. Tortícoli no replicó una palabra, y haciendo una profunda reverencia, se retiró. Poco acostumbrado el rey moreno a encontrar resistencia en nadie, la de su hijo le encolerizó, de modo que le mandó encerrar en una torre construida expresamente para los príncipes rebeldes. Persuadido el rey moreno de que Tortícoli se cansaría de estar preso, obró como si hubiese consentido en casarse con Mascarón. Así es que envió embajadores al rey, su vecino, pidiéndole su hija, a la cual prometía una felicidad completa. El padre de Mascarón se alegró mucho de poderla casar tan ventajosamente, porque la verdad es que pocos están de humor de cargar con una tullida. Aceptó, pues, la proposición del rey moreno, aunque, en honor de la verdad, el retrato del príncipe Tortícoli que le habían llevado no le pareció de lo más seductor. Le hizo colocar a su vez en una galería magnífica y mandó llamar a Mascarón. Al verle ella, bajó los ojos y se echó a llorar. Indignado el padre de su repugnancia, tomó un espejo
y poniéndoselo delante: «Lloráis, hija mía», le dijo. «Miraos bien, y convendréis en que no hay razón para ese llanto». «Si yo tuviese prisa por casarme, señor», le dijo ella, «quizá haría mal en ser tan delicada en la elección. Pero yo estoy conforme en sufrir sola mis desgracias, y no quiero hacer soportar a nadie el fastidio de verme. Consiento en no ser en mi vida más que la desgraciada princesa Mascarón». Por muy buenas que fuesen estas razones, el rey no las escuchó y tuvo que partir con los embajadores que habían venido a pedirla. Dejemos a la princesa viajando en litera y volvamos a la torre a ver qué hace el príncipe. Ninguno de sus guardias le dirigía la palabra. Tenían orden de dejarle que se fastidiara, de darle de comer muy poco y de molestarle con toda clase de malos tratamientos. El rey moreno sabía hacerse obedecer, si no por amor, por miedo. Pero el afecto que tenían al príncipe les hacía endulzar sus penas en todo lo que podían. Un día, que se paseaba por una vasta galería, pensando en lo triste de su destino, que le había hecho nacer tan feo y horroroso, y que le hacía encontrar una princesa todavía más desgraciada, dirigió la vista a los vidrios pintados, cuyos colores halló tan vivos y tan bien dibujadas las figuras, que teniendo un gusto particular por las artes, se puso a mirarlos con atención, pero no comprendía nada, porque representaban historias que habían pasado hacía muchos siglos. Verdad es que lo que más le llamó la atención fue un hombre tan semejante a él que parecía su retrato. Este hombre se hallaba en el torreón del castillo, buscando en la pared un sacatrapos de oro, con el cual abría un gabinete. Otras muchas cosas había que le chocaron, y principalmente el ver su retrato en la mayor parte de los vidrios. ¿Por qué casualidad se me hace representar aquí un personaje cuando yo no había nacido? ¿Y cómo tuvo el pintor la fatal idea de divertirse haciendo un hombre como yo? Había además en los vidrios una persona tan hermosa, de facciones tan regulares y fisonomía tan expresiva, que no podía separar la vista de ella. En fin, había otros 1000 distintos objetos, tan bien pintados, que creía ver lo que sólo estaba representado por la combinación de los colores. No salió de la galería hasta que por la falta de luz no podía distinguir las pinturas. Volvió a su cuarto y tomó un antiguo manuscrito, que fue el que tuvo más a mano, cuyas hojas eran de vitela pintadas alrededor, el forro de oro esmaltado de azul formando cifras. Pero cuál sería su sorpresa al ver las mismas cosas que sobre los vidrios de la galería. Trató de leer lo escrito, sin poder conseguirlo, mas de pronto vio que unos músicos pintados en una de las hojas se pusieron a cantar, y en otra hoja en que había jugadores de baceta y de rillac, las cartas y los dados iban y venían. Volvió una hoja y se encontró con un sarao en que se bailaba. Todas las señoras estaban lujosamente vestidas y eran de una hermosura maravillosa. Volvió otra hoja y sintió el olor de una excelente comida. Había unas figuritas que comían, tan pequeñas que la mayor no tenía 1 pulgada de altura. Una de ellas, volviéndose al príncipe, le dijo: «A tu salud, Tortícoli, procura devolvernos nuestra reina. Si lo consigues, no lo sentirás. Si no lo consigues, lo pasarás mal». Al oír estas palabras,
El príncipe, que hacía rato que había empezado a temblar, poseído de espanto, se dejó caer como muerto, rodando el libro por otro lado. Al ruido de su caída acudieron los guardias, que le querían entrañablemente, e hicieron todo lo posible para hacerle volver de su desmayo. Cuando se halló en estado de hablar, le preguntaron lo que tenía. Él les dijo que le daban tan mal de comer que no podía resistir más, que teniendo débil la cabeza, había creído ver en aquel libro cosas tan sorprendentes que le habían dado miedo. Afligidos sus guardias, le dieron de comer, a pesar de todas las prohibiciones del rey Moreno. Y habiendo después de comer vuelto a abrir el libro delante de sus guardias, como no hallase nada de lo que había visto, le confirmó en la idea de que se había engañado. Al día siguiente volvió a la galería y tornó a ver las pinturas de los vidrios que se movían, se paseaban por las calles de árboles, cazaban ciervos o liebres, pescaban o edificaban casitas. Y digo casitas porque eran unas miniaturas muy pequeñas. Su retrato, sin embargo, estaba en todas partes. Tenía un vestido semejante al suyo. Subía a la torre y encontraba el sacatrapos de oro. Como aquel día había cenado perfectamente, no podía creer que fuesen visiones de su fantasía. «Esto encierra algún misterio», se dijo a sí mismo, «y no debo perdonar medio alguno de descubrirlo. Quizá en la torre lo descubriré». Subió, pues, y golpeando la pared, le pareció que en un sitio estaba hueca. Cogió un martillo, derribó un trozo de pared y encontró un sacatrapos de oro perfectamente hecho. Todavía ignoraba el uso que haría de él, cuando en un rincón de la torre echó de ver un pequeño armario de madera vieja. Quiso abrirle, pero no encontró cerradura por ningún lado. Al fin vio un agujerito y, sospechando que el sacatrapos le serviría, le introdujo por el agujero y, tirando con toda su fuerza, consiguió abrirle. Pero todo lo que tenía de viejo y feo por fuera, tenía de bonito y maravilloso por dentro. Todos los cajones eran de cristal de roca, grabados de ámbar o de piedras preciosas, y cuando se sacaba uno, se encontraban otros más pequeños a los lados, arriba, abajo y en el fondo, que estaban separados por nácar y perlas. Se sacaba el nácar y después los cajones. Todos estaban llenos de las más bellas armas del mundo, de ricas coronas, de retratos admirables. El príncipe Tortícoli se hallaba estupefacto y seguía sacando sin cansarse. Al fin encontró una llavecita de esmeralda, con la cual abrió una cerradurita de oro que había en el fondo, y quedó deslumbrado a la vista de una caja hecha de un solo carbunclo. La sacó inmediatamente de su nicho, pero ¿cómo se quedaría al encontrarla llena de sangre y una mano de hombre cortada que tenía todavía cogida una caja de retrato? Al ver esto, Tortícoli tembló, se le erizaron los cabellos y sus piernas, mal seguras, apenas podían sostenerle. Se sentó en el suelo con la caja en la mano, aunque separando la vista de tan funesto objeto. Deseo tenía de volverla a dejar donde la había tomado, pero reflexionando que todo lo que le había sucedido hasta entonces no había sido sin objeto, y acordándose de lo que le había dicho la figurita del libro, que según lo consiguiese o no, lo pasaría bien o mal, temió tanto por el porvenir como por el presente, y después de echarse en cara una timidez indigna de una alma grande, hizo un esfuerzo sobre sí mismo
y se decidió a fijar la vista sobre aquella mano. «Oh, mano infortunada», dijo, «¿no puedes instruirme, aunque sea por señas, de esta triste aventura? Si yo puedo servirte, cuenta con la generosidad de mi corazón». A estas palabras, la mano se agitó y, moviendo los dedos, empezó a hacer señas, cuya significación entendió tan bien como si le hubiera hablado una boca inteligente. «Has de saber», dijo la mano, «que tú lo puedes todo, por aquel de quien me ha separado la barbarie de un celoso. En este retrato estás viendo la adorable belleza, causa de mi desgracia. Vete inmediatamente a la galería y, teniendo cuidado con el sitio en que el sol lanza sus más ardientes rayos, busca y encontrarás mi tesoro». Dicho esto, la mano cesó de agitarse. El príncipe le hizo varias preguntas, pero no obtuvo respuesta. «¿Dónde os pongo?», le dijo él. La mano volvió a hacer señas y comprendió que debía volverle a poner en el armario. Así lo hizo, cerrándole después. Escondió el sacatrapos en el mismo sitio donde lo había tomado, y un poco más aguerrido en los prodigios, bajó a la galería. A su llegada, los vidrios empezaron a meter un ruido extraordinario. Miró donde daban los rayos del sol y vio que era sobre el retrato de una adolescente, tan hermosa y de un aire tan noble que quedó admirado. Levantando este cuadro, encontró un tablero de ébano con filetes de oro. Le levantó también y se encontró en un vestíbulo de pórfido adornado de estatuas. Sube una ancha escalera de ágata con pasamanos de oro, entra en un salón de lapislázuli y, después de atravesar una porción de habitaciones en que la excelencia de las pinturas competía con la riqueza de los muebles, llegó al fin a un gabinetito en que todos los adornos eran de turquesas, donde vio, sobre un lecho de gasa azul y oro, una dama que parecía dormida. Esta dama era hermosísima. Sus cabellos, más negros que el ébano, hacían resaltar la blancura de su cutis. Su sueño parecía agitado, y en su rostro se echaba de ver el abatimiento de la enfermedad. Temiendo el príncipe despertarla, se acercó poco a poco, y al oír que hablaba, prestó atención y entendió estas pocas palabras. «¿Crees, pérfido, que podré amarte después de haberme separado de Trasímeno? ¿Te has atrevido a cortar en mi presencia una mano tan querida? Ah, Trasímeno, ¿no debo ya volverte a ver?». El príncipe estaba inmóvil al pie del lecho, no sabiendo si despertarla o dejarla en un sueño tan triste. Había comprendido que Trasímeno era su amante y que a él pertenecía la mano que había encontrado en la torre. 1000 pensamientos confusos se agitaban en su mente sobre todas aquellas cosas, cuando sintió una música deliciosa, compuesta de ruiseñores y canarios, tan acordes en sus gorjeos que excedían a las voces humanas más agradables. En esto, un águila, de un tamaño extraordinario, entró volando lentamente con un ramo de oro en las garras, cargado de rubíes formando cerezas. Fijó sus ojos sobre la bella dormida y, desplegando sus grandes alas, se cernía delante de ella, ya elevándose, ya bajándose hasta sus pies. Pasados unos momentos, se volvió hacia el príncipe y se le acercó, poniendo en sus manos el ramo de oro con cerezas de rubíes.
Las aves que cantaban lanzaron entonces unos chillidos que penetraron las bóvedas del palacio. El príncipe, creyendo que aquella dama estaba encantada, se acerca a Elia y poniendo una rodilla en tierra, le da con el ramo diciéndole: «Bella y encantadora princesa, en nombre de Trasímeno os conjuro para que volváis a entrar en posesión de todas las funciones vitales». La dama abre los ojos, distingue el águila y exclama: «Deteneos, querido amante, deteneos». Pero el ave real lanza un grito agudo y doloroso y se echa a volar en compañía de sus alados musiquitos. Dirigiéndose enseguida la dama a Tortícoli, le dijo: «Perdonad si he escuchado antes mi corazón que mi reconocimiento. Sé que os lo debo todo y que me habéis vuelto a la luz que había perdido hace 200 años. El encantador que me amaba y que tantas penas me ha hecho sufrir, os tenía reservada esta gran aventura. Yo tengo el poder de serviros, con que así decidme lo que deseáis, pues emplearé toda mi ciencia en hechicería para haceros dichoso». «Señora», respondió el príncipe, «puesto que vuestra ciencia os hace penetrar hasta los sentimientos más recónditos del corazón, fácil os será conocer que a pesar de las desgracias que me abruman, soy menos digno de lástima que cualquiera otro. Eso consiste en vuestro talento», añadió el hada. «Pero en fin, no me hagáis pasar por la vergüenza de haber sido ingrata con vos. ¿Qué decís? Pedid, pues ya he dicho que lo puedo todo». «Desearía», respondió Tortícoli, «volveros el hermoso Trasímeno». «Sois muy generoso», le dijo ella, «al preferir mis intereses a los vuestros, pero este negocio le dará cima otra persona. Sabed solo que no puedo ser indiferente para vos, con que así no dilatéis por más tiempo el placer de serviros. ¿Qué deseáis?» «Señora», dijo el príncipe echándose a sus pies, «ya veis mi horrorosa figura. Me llaman Tortícoli por mofa. Hacedme menos ridículo». «Príncipe», dijo la hada tocándole 3 veces con el ramo de oro, «serás tan guapo y perfecto que ningún hombre te igualará. Llámate Sin Par y llevarás el nombre con razón». Reconocido el príncipe, abrazó sus rodillas. Elia le hizo levantar. Luego se miró en uno de los espejos que adornaban la habitación y Sin Par no reconoció ya a Tortícoli, pues había crecido 3 pies. Sus cabellos caían en bucles abundantes sobre sus hombros. Tenía un aire lleno de gracia y de nobleza, facciones regulares y ojos expresivos. En fin, era la digna obra de una hada bienhechora y sensible. «Cuánto siento no poder deciros vuestro destino, advertiros los escolios que la fortuna arrojará en vuestro camino y enseñaros los medios de evitarlos. Pero si lo hiciese, ofendería al genio superior que os guía. Idos, príncipe, huid de la torre, y acordaos de que la hada benigna será siempre vuestra amiga». Dichas estas palabras, el palacio y las maravillas que el príncipe había visto desaparecieron, y se encontró en una espesa selva, a más de 100 leguas de la torre en que el rey Moreno le había hecho encerrar. Dejémosle reponerse de su justa admiración y veamos 2 cosas. Una, lo que pasa entre los guardias que su padre le había dado, y la otra, lo que sucedió a la princesa Mascarón.
Estos pobres guardias, sorprendidos de que el príncipe no pidiese de comer, entraron en su cuarto, y al ver que no estaba, le buscaron por todas partes, temiendo que se hubiese escapado. No encontrándole, se pusieron desesperados, porque sabían que el rey Moreno los mandaría matar así que llegase a su noticia la fuga de su hijo. Después de discutir todos los medios más conducentes de aplacarle, acordaron que uno de ellos se metiese en la cama y no se dejase ver de nadie. Ellos dirían que el príncipe estaba muy malo y un tronco enterrado en su lugar les sacaría del mal paso. Parecióles infalible el plan. Inmediatamente le pusieron en práctica. Acostóse el más pequeño de los guardias, al cual hicieron una gran joroba postiza, y enviaron a decir al rey que su hijo estaba muy malo. Creyendo que le decían esto para ablandarle, no hizo caso, que era justamente lo que deseaban los guardias, y cuanto más apurados fingían hallarse éstos, más indiferencia manifestaba el rey Moreno. En cuanto a la princesa Mascarón, llegó metida en una maquinita de un codo de alto, colocada dentro de una litera. Salió el rey Moreno a recibirla, pero al verla tan deforme, arrastrándose dentro de una artesa, escamada la piel como la de una merluza, unidas las cejas, la nariz ancha y aplastada, y la boca casi tocando con las orejas, no pudo menos de decirle: «En verdad, princesa Mascarón, que no sé por qué despreciáis a mi Tortícoli. Habéis de saber que es muy feo, pero sin mentir, sois vos bastante más». «Señor», le dijo ella, «no tengo bastante amor propio para ofenderme de las palabras impolíticas que acabáis de decirme. Sin embargo, como quizá creíais que es el medio más seguro de decidirme a querer a vuestro encantador Tortícoli, desde luego os advierto que a pesar de mi arteza y de los defectos que me afean, no me casaré jamás con él, pues prefiero el título de princesa Mascarón al de reina Tortícoli». El rey Moreno, incomodado mucho con la respuesta, le dijo: «Pues yo os aseguro que os casaréis, mal que os pese. El rey vuestro padre es dueño de vos, y yo lo soy desde el momento en que él os ha puesto en mi poder». «Hay cosas», dijo ella, «en las cuales nos es lícito elegir, y esta es una de ellas. Contra mi voluntad me han traído aquí, y os advierto que os consideraré como mi más mortal enemigo si me violentáis». Dejóla el rey muy irritado, y le dio una habitación en su palacio con damas para servirla, y que tenían orden de persuadirla que el mejor partido que podía tomar era casarse con el príncipe. A todo esto, temiendo los guardias que se descubriese su superchería y que supiese el rey la fuga de su hijo, no tardaron en mandarle a decir que había muerto. Al recibir la noticia, manifestó un sentimiento de que se creía incapaz. Lloró y gritó, y echando la culpa a Mascarón de la pérdida de su hijo, la mandó encerrar en la misma torre del difunto. La pobre princesa, admirada y afligida al mismo tiempo de verse presa, se quejó de semejante proceder, creyendo que se lo contarían al rey, pero nadie se atrevió a decirle una palabra. También creyó poder escribir a su padre los malos tratamientos de que era víctima, esperando que vendría a librarla, pero también se equivocó, pues interceptaban sus cartas y se las entregaban al rey Moreno. Con esta esperanza, porque ella no creía que le cogían las cartas, estaba más consolada,
y todos los días iba a la galería a ver las pinturas de los vidrios, pues le parecía extraordinario verse a sí misma con su Artesa en medio de aquella confusión de cosas distintas. Desde que estoy en este país, decía Elia, los pintores han dado en la extraña manía de retratarme, como si no hubiese bastantes figuras ridículas sin la mía. Si querrán, quizá, por medio del contraste, hacer resaltar la belleza de esta joven pastora que me parece encantadora. Y enseguida se ponía a mirar un pastor cuya hermosura no se cansaba de admirar. «Qué digna de lástima soy», decía Elia al verse tan fea. «Y qué feliz se debe ser cuando es una hermosa». Y al decir esto se le saltaban las lágrimas. Después, como se viese en un espejo, se volvió de repente y se encontró una viejecilla con un gorro en la cabeza, doble más fea que ella, y cuya Artesa, pues también le faltaban las piernas, tenía más de 20 agujeros de usada que estaba. «Princesa», le dijo la vieja, «vuestras quejas son tan lastimeras que me han conmovido, así que podéis elegir entre la virtud y la belleza. Si queréis ser hermosa, seréis coqueta, celebrada y galante. Si preferís quedar como estáis, seréis honesta, apreciada y humilde». Mascarón miró a su interlocutora y le preguntó si la honestidad era incompatible con la belleza. «No», dijo la buena mujer, «pero por lo que toca a vos, está escrito que no podréis poseer más que una de las dos». «En ese caso», dijo Mascarón en tono resuelto, «prefiero mi fealdad a la belleza». «¿Cómo? ¿Preferís asustar a los que os ven?», replicó la vieja. «Sí, señora», dijo la princesa. «Prefiero todas las desgracias juntas a la falta de virtud». «Había traído expresamente mi manguito amarillo y blanco», dijo el hada. «Soplando por el lado amarillo, os hubierais vuelto igual a esta admirable pastora, que tan bella os ha parecido, y hubierais sido ama la de un pastor cuyo retrato ha llamado vuestra atención más de una vez. Soplando por el lado blanco, podéis perseverar en el camino de la virtud, en que tan valerosamente habéis entrado». «Ah, señora», repuso la princesa, «no me neguéis esta gracia, pues ella me consolará de los desprecios del mundo». La viejecilla le dio el manguito de virtud y de belleza. Mascarón no se equivocó y sopló por el lado blanco, dando las gracias al hada, que desapareció inmediatamente. Estaba muy contenta de la elección que había hecho, y por más que envidiase la incomparable hermosura de la pastora pintada en los vidrios, se decía para consolarse que la belleza pasa como un sueño, que la virtud es un tesoro eterno y una belleza inalterable, que dura más que la vida, y seguía esperando que el rey su padre, a la cabeza de un poderoso ejército, la sacaría de la torre. Tan segura estaba de que así sucedería que se hallaba impaciente y deseaba ardientemente subir al torreón para ver llegar el socorro que esperaba. Pero ¿cómo trepar tan alto? Para ir a su cámara iba más despacio que una tortuga, y para subir tenían que llevarla sus damas. Sin embargo, encontró un medio bastante ingenioso. Sabiendo que el reloj estaba en el torreón, quitó las pesas y se puso en su lugar, y al dar cuerda la subieron.
Cuando estuvo arriba, miró por la ventana que daba al campo, pero no vio venir a nadie. Apoyándose en la pared que Tortícoli había deshecho y compuesto bastante mal, se desprendió el yeso que cubría el agujero y halló el sacatrapos de oro. Mascarón le cogió y, examinando para qué podría servir, desde luego creyó que sería para abrir el armario sin cerradura, lo cual puso en práctica enseguida. Y si admirado quedó el príncipe de todo lo que en él encontró de raro y magnífico, no lo quedó menos la princesa después de sacar 4000 cajones llenos de alhajas antiguas y modernas, hasta que al fin la cerradurita de oro, la caja de carbunclo y la mano nadando en sangre. ¡Ay! ¿Qué haré?, dijo Elia tristemente. Prefiero morir a permanecer más tiempo con esta mano cortada. Entonces oyó una voz dulce y agradable que le dijo: Ten valor, princesa. Tu felicidad depende de esta aventura. ¿Y qué debo hacer?, respondió Elia temblando. Es preciso, le dijo la voz, que lleves esta mano a tu cuarto, la ocultes bajo la almohada, y cuando veas un águila, se la entregues al momento. Por muy asustada que estuviese la princesa, tenía aquella voz un acento tan persuasivo que no dudó en obedecer, y así volvió a colocar los cajones en la forma que los había encontrado, y se guardó la caja. A todo esto, los guardias, temiendo que se les escapase también, como no la viesen en su cuarto, la buscaron y quedaron sorprendidos de hallarla en un sitio al cual, según decían ellos, no podía haber subido sino por encanto. 3 días estuvo sin ver nada, no atreviéndose a abrir la hermosa caja de carbunclo, porque la mano cortada le daba mucho miedo, hasta que al fin, una noche, oyó ruido en la ventana. Descorrió las cortinas y a la luz de la luna distinguió un águila que revoloteaba. Se levantó como pudo y, arrastrándose por el suelo, abrió la ventana, por la cual entró, metiendo mucho ruido con las alas en señal de alegría. Cuando la vio dentro, fue a buscar la mano. Se la presentó, la cogió el águila con las garras y desapareció. En su lugar había un joven, el más guapo y mejor mozo que en su vida había visto. Una diadema ceñía su frente, y su vestido estaba cubierto de piedras preciosas. En su mano tenía un retrato, y tomando él primero la palabra, dijo a Mascarón: Princesa, hace 200 años que un pérfido encantador me tiene en estos sitios. Enamorados uno y otro del hada benigna, yo era el preferido y él estaba celoso. Su saber era superior al mío, y queriendo prevalerse de él para perderme, me dijo terminantemente que me prohibía volverla a ver. Como semejante prohibición ni convenía a mi amor ni a mi categoría, le amenacé, y la bella que adoro, ofendida de su atrevimiento, le prohibió a su vez que se presentase jamás a su vista. El cruel resolvió castigarnos a los dos. Un día que yo me hallaba a su lado embebido en contemplar su retrato que me había dado, encontrándole 1000 veces menos hermoso que el original, se presentó él y de un sablazo separó mi mano de mi brazo. El hada benigna, este es el nombre de mi reina, sintió mucho más que yo este accidente y cayó desmayada sobre su lecho. Inmediatamente me sentí cubierto de plumas, convirtiéndome en águila, y se me permitía venir todos los días a ver a la reina, sin poder acercarme ni despertarla, pero tenía el consuelo de oírla pronunciar, entre tiernos suspiros, el nombre de su querido Trasímeno.
También sabía yo que al cabo de 200 años un príncipe desencantaría a Benigna y que una princesa, entregándome mi mano cortada, me volvería a mi primitiva forma. Un hada interesada en vuestra gloria y en que esto sucediera así es la que encerró cuidadosamente mi mano en el armario del torreón y la que me ha dado el poder de manifestaros mi reconocimiento. Decid, princesa, lo que más deseáis, e inmediatamente lo obtendréis. Gran rey, Contestó Mascarón al cabo de algunos momentos de silencio. si no os he respondido enseguida, es porque, poco acostumbrada a aventuras tan sorprendentes como esta, se me figura sueño más bien que realidad. No, señora, respondió Trasímeno, no es ilusión, y os convenceréis de ello, así que me digáis el don que deseáis. Si pidiese, dijo Elia, todos los que necesito para ser perfecta, por mucho poder que tengáis, os sería difícil satisfacerme. Pero ya que esto no es posible, haced mi alma tan hermosa como mi cuerpo es feo y deforme. Ah, princesa, exclamó Trasímeno, estoy admirado de una elección tan acertada y tan digna. Así pues, vuestro cuerpo va a ser tan hermoso como vuestra alma y vuestro talento. Diciendo esto, tocó a la princesa con el retrato de la hada, y enseguida oye crac, croc en todos sus huesos, que se prolongan y se componen. Se pone derecha, su piel es más blanca que la leche, sus facciones regulares, un aire modesto y majestuoso, y una fisonomía fina y agradable. ¡Qué prodigio! Exclama Elia. ¿Soy yo? Sí, señora, dice Trasímeno, y este feliz cambio lo debéis a la sabia elección que habéis hecho de la virtud. Qué placer para mí, después de lo que os debo, el haber contribuido a él. Pero dejad para siempre el nombre de Mascarón y tomad el de Brillante, que merecéis por vuestro talento y vuestros encantos. Y en esto desapareció. La princesa, sin saber en qué clase de carruaje había ido, se encontró a orillas de un arroyuelo, en un sitio cubierto de árboles, el más delicioso de la tierra. Aún no se había visto después de su metamorfosis, pero el agua de este arroyo era tan cristalina que conoció con extraordinaria sorpresa que era la misma pastora cuyo retrato tanto le había admirado en los vidrios de la galería. En efecto, tenía, como Elia, un vestido blanco guarnecido de encajes finos. El cinturón era de rosas y jazmines, y como Elia, tenía los cabellos adornados con flores. Halló un cayado pintado y dorado, un rebaño de carneros que pastaban a lo largo de la ribera y que obedecían a su voz. Hasta el perro del rebaño parece que la conocía y la acariciaba. Cuántas reflexiones no hacía Elia sobre tan raros prodigios. Había nacido y vivido hasta entonces la más fea de todas las criaturas, pero era princesa. De pronto se volvió más hermosa que el astro del día, pero no era más que una pastora, y la pérdida de su clase no dejaba de serle sensible. Agitada por estos pensamientos, se durmió. Como había velado toda la noche, según he dicho, y el viaje que había hecho sin sentir era de 100 leguas, se encontraba un poco cansada. Los carneros y el perro, agrupados a su alrededor, parecía como que la guardaban en vez de guardarlos Elia. El sol no podía molestarla, aunque se hallaba en toda su fuerza, porque la espesura de los árboles le daba sombra, y la hierba fina y fresca sobre la cual se había echado parecía orgullosa de tan hermosa carga. Las aves formaban dulces conciertos, y los céfiros contenían su aliento, temerosos de despertarla.
Un pastor, abrumado por el ardor del sol, habiendo visto de lejos este sitio, se dirigió a él a toda prisa, pero cuando vió a la joven brillante, quedó tan sorprendido que, a no ser por un árbol que le sirvió de apoyo, hubiera caído al suelo. En efecto, había reconocido en esta joven a la pastora de los vidrios de la galería y del libro de Vitela, porque ya habrá conocido el lector que este pastorcito era ni más ni menos que el príncipe sin par. Un poder desconocido le había detenido en esta comarca, donde le admiraban por su destreza en todas las cosas y su talento, que le hacían distinguir de los demás pastores, como se distinguía por su nacimiento. Fijó sus ojos en Brillante con una atención y un placer desconocidos para él hasta entonces. Arrodillóse junto a ella, examinó aquel conjunto de bellezas que la hacían enteramente perfecta, y su corazón fue el primero que pagó un tributo que ningún otro se atrevió a negarle después. Profundamente distraído en contemplar a Brillante, se despertó ésta, y al ver a Sin Par, recordó al momento el retrato de los vidrios de la galería. Amable pastora, le dijo él, qué feliz destino os conduce aquí. Sin duda, venís a recibir nuestras adoraciones y nuestros votos. Ah, bien conozco que seré el primero que os rinda mis homenajes. No, pastor, le dijo Elia, no pretendo exigir honores a que no soy acreedora. Quiero permanecer simple pastora. Amo mi rebaño y mi perro. La soledad me encanta y no deseo otra cosa. ¿Cómo, joven pastora, al venir a estos sitios, traes el designio de ocultarlos a los mortales que los habitan? ¿Es posible que nos queráis tan mal? Por lo menos, haced una excepción a mi favor, puesto que soy el primero que os ha ofrecido sus servicios. No, replicó Brillante, no quiero veros con más frecuencia que a los otros, por más que os profese, como os profeso yo, una particular afección. Pero indicadme una honrada pastora a cuya casa pueda retirarme, porque siendo desconocida en el país y de una edad impropia para estar sola, me alegraré mucho de ponerme bajo su salvaguardia. Sin Par la llevó a una cabaña muy aseada, y que en medio de su sencillez tenía una porción de comodidades. En ella había una viejecita que salía pocas veces, porque apenas podía andar. Mi buena madre, dijo Sin Par presentando a Brillante, aquí os traigo una muchacha incomparable, cuya sola presencia os rejuvenecerá. La vieja la abrazó y le dio afablemente la bienvenida, diciéndole que sentía hospedarla tan mal, pero que al menos estaría bien alojada en su corazón. No creí, dijo Brillante, encontrar aquí una acogida tan cordial y al mismo tiempo tanta cortesía. Os aseguro, mi buena madre, que estoy muy contenta de hallarme a vuestro lado. Y dirigiéndose al pastor, continuó, no os negaréis a decirme vuestro nombre, para saber a quién debo tal servicio. Me llaman Sin Par. La princesa dijo que se llamaba Brillante, y la vieja pareció encantada de tan bonito nombre. La vieja pastora, temiendo que Brillante tuviese hambre, le presentó en un cuenco muy limpio leche dulce, pan moreno, huevos frescos, manteca recién batida y un queso de crema. Sin Par se fue a su cabaña y llevó fresas, avellanas, cerezas y otras frutas, todas rodeadas de flores, y para tener un pretexto de estar más tiempo con Brillante, le pidió permiso para comer con Elia. Elia, que le creía con mucho gusto, aunque aparentase indiferencia, conocía que su presencia no le sería indiferente.
Después que se marchó él, siguieron por mucho tiempo pensando mutuamente uno en otro. Él la veía todos los días, llevaba su rebaño a donde ella apacentaba el suyo y tocaba la flauta para que bailase. Pero como Brillante ponía empeño en huir de Sin Par, un día que se hallaba resuelto a hablarla, cogió un corderillo que engalanó con cintas y flores, poniéndole un collar de paja de colores, tan bien trabajada que era una especie de obra maestra. Se puso un vestido de tafetán de color de rosa, guarnecido de encajes de Inglaterra. Tomó un cayado cubierto de cintas y un zurrón, en cuyo estado todos los celadones del mundo no se hubieran atrevido a presentarse a él, y se fue a buscar a Brillante. La encontró sentada a la orilla de un arroyo que corría lentamente por lo más intrincado del bosque. Sus carneros pastaban diseminados por aquí y por allí, pues la profunda tristeza de la pastora no le permitía cuidarlos. Sin Par se acercó con timidez y le presentó el corderillo, pero Brillante se alejó. Desesperado el príncipe quiso seguirla, pero el dolor que sintió fue tan vivo que cayó sin conocimiento al pie de un árbol. Brillante no pudo menos de volver la cabeza muchas veces para ver si la seguía. Le vio caer medio muerto, pero aunque le amaba, se negó a sí misma el consuelo de socorrerle. Desde que se hallaba en aquel país había oído hablar de un célebre encantador que vivía con su hermana en un castillo que había edificado en los confines de la isla. Como no se hablaba de otra cosa que de su ciencia, Brillante, sin decir una palabra a su caritativa huéspeda, se puso en camino sin descansar de día ni de noche. Tanta era la gana que tenía de llegar al castillo para curarse de su amor. Al fin llegó y entró en él sin dificultad. Atravesó unos grandes patios en que la hierba y las zarzas eran tan altas que parecía que no habían puesto el pie en él en más de 100 años. Las separó con las manos, haciéndose más de un arañazo, y entró en una sala que no recibía la luz más que por un agujerito, y que estaba cubierta de alas de murciélagos. 12 gatos colgados del techo, sirviendo de arañas, lanzaban unos maullidos insoportables, y sobre una larga mesa había 12 grandes ratones atados por la cola, que tenían cada uno delante de sí un pedazo de tocino, el cual no podían alcanzar, de modo que los gatos veían los ratones sin podérselos comer, y los ratones temían a los gatos y se morían de hambre al mismo tiempo delante de un buen trozo de tocino. Considerando se hallaba la princesa el suplicio de estos animales, cuando vio entrar al encantador, vestía una larga túnica negra. Un cocodrilo que llevaba sobre la cabeza le servía de gorro, formando el tocado más horroroso que se ha visto. Este viejo llevaba anteojos y un látigo en la mano como de 20 largas serpientes, todas vivas. ¡Oh! Y qué miedo tuvo al ver esto la princesa, y cómo echó de menos en aquel momento su pastor, sus carneros y su perro. Lo primero que se le ocurrió fue huir, y sin decir una palabra a aquel hombre terrible, echó a correr hacia la puerta, pero estaba cubierta de telas de araña. Levantó una y encontró otra, que volvió a levantar, a la cual sucedía una tercera. Levantóla también y se presentó otra nueva, que estaba delante de otra. En fin, estas pícaras porteras de telas de araña eran innumerables. La pobre princesa se hallaba rendida de cansancio, y sus brazos no eran bastante fuertes para poder sostener aquella tela. Quiso sentarse en el suelo para descansar un poco,
pero se levantó inmediatamente, porque sintió que le entraban en la carne unas largas espinas. Intentó otra vez salir, pero siempre aparecía una tela bajo la otra. El pícaro viejo que la miraba se reía a carcajadas. Al fin la llamó y le dijo: «No te canses, pues pasarías toda tu vida en semejante ocupación sin conseguir nada. Me pareces joven y más hermosa que todo lo que yo he visto. Si quieres, me casaré contigo y te daré esos 12 gatos que ves colgados del techo, para que hagas de ellos lo que quieras. Y estos 12 ratones también. Los gatos son príncipes y los ratones princesas». Los bribones habían tenido el honor de agradarme en distintas ocasiones, porque siempre he sido amable y enamorado. Ninguna de ellas quiso amarme. Estos príncipes eran mis rivales, y más felices que yo, por supuesto. Los celos se apoderaron de mí, y habiendo hallado medio de traerlos aquí, conforme los he ido cogiendo, los he transformado en gatos y en ratones. Lo chistoso es que ahora se aborrecen tanto como se han amado, lo cual completa mi venganza. «Ah, señor», exclamó Brillante, «volvedme ratón, pues no lo merezco menos que estas pobres princesas». «¿Cómo?», dijo el mágico. «Pequeña pastorcilla, ¿con que no quieres amarme?». «He resuelto no amar jamás», dijo la princesa. «¡Qué simple eres!», repuso él. «Yo te daré de comer a las 1000 maravillas, te contaré cuentos, te daré los más hermosos vestidos del mundo. No irás más que en carroza y en litera, y te llamarás señora». «He resuelto no amar jamás», volvió a decir la princesa. «Mira bien lo que dices», exclamó el encantador colérico, «pues te arrepentirás por mucho tiempo». «No importa», dijo Brillante, «he resuelto no amar jamás». «Pues bien, criatura indiferente», dijo él tocándola, «puesto que no quieres amar, debes ser de una especie particular. De consiguiente, en lo sucesivo, no serás ni carne ni pescado. No tendrás ni sangre ni huesos. Serás verde, porque estás todavía en tus verdes años. Serás ligera y vivaracha. Vivirás como vivías en los prados. Te llamarás langosta». Y de pronto la princesa Brillante se convirtió en la más linda langosta del mundo, marchándose enseguida al jardín. Cuando Sin Par volvió en sí, se fue a casa de la vieja pastora donde Brillante vivía, pero cuando supo que no había parecido desde la víspera, creyó morirse de inquietud. Se alejó agobiado bajo el peso de 1000 distintos pensamientos y se sentó tristemente a orilla del río, en el cual tuvo intención más de 100 veces de arrojarse, para buscar en el fin de su vida el de sus desgracias. En esto se le presentó una vieja con una gorguera al cuello, un guardainfante y un gorro de terciopelo de una antigüedad que tenía algo de venerable. «Hijo mío», le dijo, «os quejáis bien amargamente, y desearía me dijeses el motivo». «Ay, mi buena madre», dijo Sin Par, «lloro el desvío de una amable pastora que huye de mí, y he resuelto buscarla por toda la tierra hasta que la encuentre». «Id por ese lado, hijo mío», le dijo ella, señalándole el camino del castillo en que la pobre Brillante se había vuelto langosta,
tengo el presentimiento de que no la buscaréis mucho tiempo. Sin par le dio las gracias y echó a andar. No tuvo el príncipe durante el camino encuentro alguno que le detuviese, pero al llegar al bosque inmediato al castillo del mágico y de su hermana, creyó ver su pastora. Echó a andar tras ella, y ella se alejó. Apretó el paso. El fantasma huyó más lejos, y en este ejercicio se pasó el resto del día. Cuando hubo cerrado la noche, vio muchas luces en el castillo. Halagado por la idea de que estaría allí su pastora, echó a correr hacia él. Entró sin obstáculo. Sube y encuentra en un magnífico salón una hada alta, vieja y horriblemente flaca. Sus ojos parecían dos lámparas apagadas. Al través de sus mejillas se veía la luz. Sus brazos eran tan delgados como latas, y sus dedos como husos, y una piel de zapa negra cubría su esqueleto. A pesar de esto, tenía colorete, lunares, cintas verdes y color de rosa, un manto de brocado de plata, una corona de diamantes en la cabeza y piedras preciosas por todas partes. Príncipe, le dijo, llegáis a un sitio en el que deseaba veros hace mucho tiempo. No volváis a pensar en vuestra pastorcilla. Una pasión tan desigual debe avergonzaros. Yo soy la reina de los meteoros. Os quiero y puedo haceros bienes infinitos si me amáis. ¿Amaros? Exclamó el príncipe mirándola indignado. ¿Yo amaros, señora? No, jamás seré infiel. Y además, conozco que si variase el objeto de mi pasión, no seríais vos a quien escogería. Buscad entre vuestros meteoros el que os acomode. Amad el aire o los vientos, y dejad a los mortales en paz. El hada, que era orgullosa y colérica, con 2 golpes de varita llenó la galería de monstruos horrorosos, contra los cuales se vio precisado el príncipe a hacer uso de su destreza y su valor. Los unos se presentaban con muchas cabezas y muchos brazos. Los otros tenían la figura de un centauro o de una sirena. Muchos eran leones con rostro humano, esfinges y dragones con alas. Sin par no tenía más que su cayado y un chuzo de que se había armado al emprender su viaje. El hada hacía cesar el zipizape de cuando en cuando, para preguntarle si quería amarla, a lo cual contestaba el príncipe siempre que se había propuesto ser fiel y que no variaría nunca. Cansada el hada de su firmeza, hizo aparecer a Brillante. Pues bien, le dijo ella, ya ves a tu amada en el fondo de esta galería. Mirad bien lo que vas a hacer, porque si te niegas a casarte conmigo, será desgarrada y hecha trozos a tu vista por los tigres. Ah, señora, exclamó el príncipe arrojándose a sus pies, yo me ofrezco voluntariamente a la muerte por salvar a mi querida pastora. Perdonad su vida y tomad la mía. No se trata de tu muerte ahora, traidor, sino de tu corazón y tu mano. Pero en esto el príncipe oía la voz de su pastora, que parecía quejarse y le decía: me dejaréis devorar si me amáis. Decidíos a hacer lo que la reina os manda. El pobre príncipe vacilaba.
Al fin exclamó: ¿Y qué, Benigna? ¿Me habéis abandonado después de tantas promesas? Venid, venid a socorrerme. Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando oyó en los aires una voz que decía: deja obrar al destino, pero sé fiel y busca el ramo de oro. La vieja hada, que se había creído victoriosa, ayudada por tan distintas ilusiones, creyó desesperarse al encontrar en su camino tan poderoso obstáculo como la protección de Benigna. «Huye de mi presencia», dijo, «príncipe desdichado y terco, puesto que tu corazón está ardiendo en las llamas del amor, serás un grillo, amigo del calor y del fuego». E inmediatamente el bello y maravilloso príncipe sin par se convirtió en un grillo negro que se hubiera abrasado vivo en la primera chimenea o el primer horno si no se hubiera acordado de la voz de Benigna que le había tranquilizado. «Es preciso», dijo, «buscar el ramo de oro. Quizás con él me desgrillificaré. Ah, si después encontrase a mi pastora, nada faltaría ya a mi felicidad». El grillo salió a toda prisa del fatal palacio y, sin saber dónde debía ir, se confió al hada Benigna y partió sin equipaje y sin ruido, porque un grillo no teme los ladrones. En el primer alto, que fue en el agujero de un árbol, encontró una langosta muy triste, tan triste que no cantaba. El grillo, no ocurriéndosele que fuese una persona de talento y discreción, le dijo: «¿Dónde va de este modo mi comadre la langosta?». Pero Elia le respondió inmediatamente: «¿Y vos, compadre grillo, dónde vais?». «¿Cómo? ¿Habláis?», exclamó él. «Pues vos bien habláis», exclamó Elia. «¿O creéis que una langosta tiene menos privilegios que un grillo?». «Yo puedo hablar», dijo el grillo, «porque soy hombre». «Por esa regla», dijo la langosta, «yo debo hablar 6 veces más que vos, porque soy mujer». «Por lo visto os ha sucedido una desgracia parecida a la mía», dijo el grillo. «Así parece», dijo la langosta. «Me alegraría», replicó él, «que estuviésemos juntos mucho tiempo». «¿Pero dónde vais así?», preguntó la langosta. «Una voz que no conozco», replicó él, «se ha dejado oír en el aire que decía: deja obrar al destino y busca el ramo de oro». A mí me ha parecido que esto lo decían por mí, y sin vacilar me he puesto en camino, aunque sin saber dónde ir. Su conversación fue interrumpida por 2 ratones que corrían todo lo que podían y que, viendo un agujero al pie del árbol, se arrojaron dentro de cabeza y por poco ahogan al compadre grillo y a la comadre langosta. Se acomodaron como pudieron en un rinconcito y el ratón más grande dijo: «Me duele un lado de tanto correr. ¿Y vuestra alteza cómo está?». «Yo he arrancado mi cola», contestó el ratón más joven, «pues, a no ser por eso, todavía me encontraría sobre la mesa de aquel viejo hechicero. Pero, ¿has visto cómo nos perseguía? ¡Qué felices hemos sido en escaparnos de su palacio infernal!». «Yo no dejo de temer los gatos y las ratoneras, princesa mía», continuó el ratón grande, «y hago ardientes votos por llegar pronto al ramo de oro». «Según eso, sabes el camino», dijo su Alteza Ratonil. «Sí lo sé, señora, como el de mi misma casa», replicó la otra. «Este ramo es maravilloso, como que una sola de sus hojas basta para ser rico toda la vida. Ella da la riqueza,
desencanta, hace hermosa y conserva la juventud. Es preciso ponernos en camino antes de amanecer. Tendremos el honor de acompañaros, este honrado grillo y yo, si no tenéis inconveniente, señoras, dijo la langosta, porque somos, lo mismo que vosotras, peregrinos al ramo de oro. Hiciéronse muchos cumplimientos por una y otra parte. Los ratones eran las princesas que el malvado encantador tenía atadas a la mesa, y tuvieron para con el grillo y la langosta unas consideraciones que no se desmintieron jamás. Todos se despertaron muy temprano y partieron juntos con mucho sigilo, por miedo de que algún cazador en acecho, oyéndolos hablar, les cogiera y les enjaulase. Y así llegaron al ramo de oro. Estaba plantado en medio de un jardín maravilloso. En vez de arena, los paseos estaban cubiertos de perlas orientales redondas como garbanzos. Las rosas eran diamantes encarnados y las hojas esmeraldas, las flores granadas de granates, las caléndulas topacios, los junquillos brillantes amarillos, las violetas zafiros, los asianos turquesas, los tulipanes atratistas, ópalos y diamantes. En fin, la cantidad y la variedad de estas hermosas flores brillaba más que el sol. Allí era, pues, como he dicho, donde se hallaba el ramo de oro, el mismo que el príncipe sin par recibió del águila, y con el cual tocó a la hada benigna cuando se hallaba encantada. Había crecido tanto como los árboles más altos, y estaba cubierto de rubíes formando cerezas. Así que el grillo, la langosta y los dos ratones se acercaron a él, recobraron su forma natural. Figuraos a qué transportes de alegría no se entregaría el enamorado príncipe al ver a su hermosa pastora. Arrojándose a sus pies, iba a decirle todo lo que tan agradable e inesperada sorpresa le hacía sentir cuando se presentaron la reina benigna y el rey Trasímeno, con una pompa sin igual, pues todo correspondía a la magnificencia del jardín. 4 animales armados de pies a cabeza, con el arco al lado y el carcaj a la espalda, sostenían con sus flechas un pabelloncito de brocado de oro y azul, bajo el cual se veían 2 ricas coronas. «Venid, felices amantes», exclamó la reina, tendiéndoles los brazos. «Venid a recibir de nuestras manos las coronas a que os habéis hecho acreedores por vuestra virtud, vuestro nacimiento y vuestra fidelidad. Vuestras penas van a convertirse en satisfacciones. Princesa brillante, este pastor tan terrible para vuestro corazón es el mismo príncipe que os destinaban vuestro padre y el suyo. No ha muerto en la torre como os dijeron. Recibidle por esposo y confiadme a mí vuestro reposo y vuestra felicidad». La princesa, muy contenta, se arrojó al cuello de Benigna, y al ver las lágrimas que corrían de sus ojos, conoció que el exceso de la alegría le había privado del uso de la palabra. Sin par se había arrojado a los pies de la generosa hada, besaba respetuosamente sus manos y decía una porción de cosas sin orden ni concierto. Trasímeno les hizo 1000 agasajos, y Benigna les contó en pocas palabras que apenas les había abandonado un momento, que ella era la que había propuesto a Brillante soplar en el manguito blanco y amarillo, la que tomando la forma de una vieja pastora la había alojado en su casa, y también la que había indicado al príncipe
el camino que debía seguir. En verdad, continuó, que habéis sufrido disgustos que de buena gana os hubiera evitado si hubiese podido. Pero, en fin, los placeres del amor cuestan siempre caros, y es preciso comprarlos. Inmediatamente se oyó una dulce sinfonía que resonó por todas partes. Los amores coronaron a los jóvenes amantes. Se verificó el himeneo, y durante la ceremonia las dos princesas que acababan de dejar la forma de ratones suplicaron al hada que usase de su poder para sacar del castillo encantado los ratones y los gatos que se desesperaban en él. Este día es demasiado célebre, dijo Elia, para negaros nada. Y sacudiendo el ramo de oro, inmediatamente se presentaron todos los que estaban presos en el castillo. Cada cual, ya en su primitiva forma, encontró la persona querida, y la hada liberal, queriendo que todo el mundo participase de la fiesta, les dio para que le partiesen entre sí el armario del torreón, que como valía más de 10 reinos, fácil es imaginar su satisfacción y su reconocimiento. Benigna y Trasímeno terminaron su obra con una generosidad que excedía a todo lo que hasta entonces habían hecho, declarando que el palacio y el jardín del ramo de oro pertenecían en lo sucesivo al rey sin par y a la reina brillante. De ellos eran tributarios otros 100 reyes, y dependían de él otros 100 reinos. Un hada dijo a Brillante: a elegir, niña, te doy la virtud o la belleza. Piensa bien en la elección. Y Brillante, aprovechando tan soberano favor, diz que eligió la virtud, y el hada le dio las dos.